se fue. Entonces habíamos planteado ya el problema inicial, ¿no es cierto?, en cuanto se refiere para lo que es iniciación del movimiento. Habíamos planteado y aquí estaban los datos. La idea es aquí, primeramente la idea es ver a partir de qué valor comienza la iniciación del movimiento, de acuerdo a la teoría que habíamos visto anteriormente, ¿sí? En función del diagrama de Shields y de las ecuaciones, en este caso, lo que es el esfuerzo cortante crítico y el esfuerzo cortante, digas, esfuerzo de resistencia de la partícula a ser removida. Por supuesto, en función de sus características o sus parámetros, de este caso, propiedades físicas de las partículas. Entonces, aquí habíamos planteado algunos datos, ¿sí? Y aplicar algunas ecuaciones como estamos observando acá. Adicional a lo que habíamos visto, nosotros queremos calcular también lo que es el coeficiente de resistencia, que se llama el coeficiente C de Chessy, ¿sí? Y un poco también a ver si esta fórmula la habíamos aplicado. También vemos que aquí podemos aplicar otra fórmula, en este caso, que es la que se utiliza para lo que es, en este caso, para lo que es la resistencia al movimiento de una partícula de lo que proponen Massa y García. Entonces habíamos indicado aquí la información, ya sacamos aparte los datos, ¿sí? Hay algunos datos que hay que sacar las tablas. Como dijimos, generalmente trabajamos con el sistema técnico y en función de la temperatura que nosotros queremos averiguar, pues calculamos, no calculamos, sino obtenemos los datos de estas tablas que nosotros tenemos anteriormente y habíamos expuesto, ¿sí? Entonces vamos generando mayor información para seguir trabajando. Ya, entonces en este caso, para calcular los parámetros que nos pide el problema, pues utilizamos una parte iterativa, ¿no es cierto? Una forma iterativa, como dije, pues en algunos problemas de hidráulica, por lo general utilizamos la parte de lo que es la iteración. Un poco les había puesto el ejemplo de la fórmula de Colebro, ¿no es cierto? Entonces, para esto, pues, lo dicen en forma iterativa, para lo cual calculamos, o nos ponemos, perdón, un valor, en este caso inicial de un tau, digamos, un tau crítico, ¿no es cierto? Suponiendo un valor de este. Para una temperatura, en este caso, de 27 grados, que son los valores que tenemos anteriormente, ¿sí? Luego comenzamos a calcular, aplicando exactamente la ecuación de Shields, que es esta ecuación, ¿sí? Y obtenemos en este caso el tau sub 0C, que en función de qué, en función del peso específico del sólido, peso específico del agua, a la temperatura y el diámetro medio de los materiales que está dando también en el problema. Obteniéndose en este caso el valor de tau sub 0C, ¿sí? En este caso el tau sub 0 de corte. Pues bien, hemos calculado. Lo que interesa aquí es un poco ir determinando los valores en donde un valor, el de la parte izquierda, sea igual al valor de la parte derecha. En ese momento será el valor del esfuerzo cortante el calculado. Entonces, esa es la intención que nosotros tenemos en este caso en el proceso de cálculos. Vamos a continuar. Entonces, para esto, pues, seguimos el siguiente paso. Así vamos paso a paso, calculando todos los, en este caso hablamos del esfuerzo cortante, en este caso, tau sub 0, C, la fuerza en este caso, la fuerza atractiva al fondo del canal. Luego nos toca calcular lo que es el caso del calado. El calado lo hemos calculado en función de qué, en función de la ecuación del esfuerzo, en este caso del tau sub 0C, ¿no es cierto? Así decíamos que era igual. Esto decíamos que era igual en qué, al gamma, en este caso por el radio hidráulico y por el peso específico, ¿no es cierto? Digamos, y por la pendiente, perdón, por la pendiente, ¿sí? Entonces, en este caso, el radio hidráulico dijimos que era igual al calado, porque son cauces relativamente anchos, poco profundos, y reemplazamos acá. Entonces, lo que nos interesa en este caso es la ecuación que sería, en este caso, quedaría con gamma por Y y por S. Entonces, despejamos y obtenemos este valor. Entonces, para este valor impuesto de tau sub C, digamos, de esfuerzo cortante, nos da un valor, un calado de 10 metros. ¿Sí? Y vamos calculando. Luego lo que nos interesa es calcular lo que es la velocidad de corte. Y la velocidad de corte, ya sabemos dónde actúa. La velocidad de corte actúa aquí. O sea, la partícula está acá y la velocidad de corte es acá. ¿Qué corte quiere decir? Que en este caso va a ver cuál sería la velocidad máxima que le puede mover a la partícula, ¿no es cierto? Por supuesto, aquí está el esfuerzo de corte, alguna cantidad de parámetros actúan sobre esta partícula con la finalidad de que esa partícula se mueva y luego pues sea trasladada hacia otra parte. Entonces nos interesa calcular cuál es la velocidad de corte, que sería la velocidad con que la partícula inicia el movimiento. Igual, esa velocidad está en función de los datos que, digamos, la fórmula indicada,
G por Y por S, ¿sí? Entonces, con esto calculamos en este caso, la velocidad. Y en función de eso, pues calculamos lo que es el Reynolds. El Reynolds, que es en este caso, también lo llamo yo índice de inestabilidad. Ya hemos visto, de acuerdo al gráfico, pues la inestabilidad de partículas es en función del número Reynolds, ¿no es cierto? Y existe a partir de un rango tal, a partir de la cual así aumentemos Reynolds, simplemente la partícula tiene un esfuerzo cortante único para toda digamos, toda la partícula. Entonces, eso vemos en el diagrama de Shields, acá en este caso. Entonces, para este caso, pues calcular la velocidad, el diámetro y la viscosidad, que tenemos datos anteriores, obtenemos un valor de 2600. Ese sería el índice de inestabilidad, en este caso, por eso I pongo. O sería también el número Reynolds, los datos. Con estos valores, vamos acá al gráfico de Shields y obtenemos, en este caso, el nuevo valor de tau sub. En este caso, el tau de corte. Sí, vamos acá. Exactamente aquí. Entonces, como ustedes pueden observar, aquí ese gráfico, ¿no? Les había dicho que el gráfico de Shields hay gráficos que simplemente vienen hasta el valor de 1000, ¿sí? Y pero no tenemos valor hasta 10.000. Entonces hay algunos gráficos que tienen estos valores, pero en el caso de nosotros lo que queremos comprobar es a partir de qué valor de Reynolds prácticamente viene a ser ya constante el esfuerzo de corte, este valor de acá, ¿sí? Entonces pues pueden ver acá, pues claro, por supuesto, dependiendo en la zona que se encuentre la partícula, tienen valores pues altos, bajos, bajos y sigue moviéndose en ese sentido. Entonces, números reinos bastante bajos, estamos en una zona prácticamente, una zona laminar. Una zona de transición, valores de entre 10 y 100 podría ser, y en este caso mayor de 100 ya pues una zona, escaso ya, de hecho móvil o turbulento, que vamos acá. Bien, entonces nosotros tenemos un valor en este caso de 2600, en este caso que hemos calculado, ¿sí? Con 2600 vamos a ver aquí, ¿no es cierto? 2000, 2600 más o menos vamos acá y vamos por acá. Y nos da un valor de 0.058. Entonces pueden ver acá punto 1, ¿sí? Entonces punto 0.58, 0, 2, 3, 4, 5, 58 más o menos por aquí. Entonces vemos acá, estamos viendo que justamente la tenemos aquí, 2000, esta cosa. Y tenemos este valor de acá. Entonces con esto nosotros podemos ver, decimos que el valor de tau, en este caso de corte, es este valor. Y así vamos haciendo muchas iteraciones hasta obtener que el valor de tau, en este caso de tau de corte, va a ser igual al tau sub 0c. Nos va a interesar, vamos a ver. Entonces vamos a la siguiente y así vamos a crearnos acá una tablita con estos pasos que vamos haciendo acá. ¿Sí? Bien, aquí está. Entonces, séptimo, compararle este valor, en este caso, tau sub c, digamos, tau sub asterisco c, que sea igual a tau sub 0c. Y se compara este último valor con el inicial y proseguir hasta que los dos valores sean iguales. Y continuamos acá. Sí, por lo tanto, seguimos las iteraciones y vamos aquí. Entonces, lo que hemos hecho es simplemente, en este caso, pues, nosotros comenzamos con 0,6, tau, ¿se acuerdan acá? Nosotros pusimos el valor de 0,6, aquí está. Sí, continuamos, sí, utilizamos el gráfico y vamos. Si calculamos en este caso el tau sub c, tau sub 0, c, tau sub 0, c, que sería en este caso este valor de acá, ¿sí? Y tenemos este valor de acá. Y así vamos calculando. Entonces, inicialmente en el mismo cuadro podemos poner todos los valores de los datos de pronto para que vayan enlazando en el Excel los cálculos, pero aquí pues simplemente los cálculos de los que nos interesan. Calculamos el tirante que fue de 10, está por aquí el tirante, ¿no es cierto? El tirante que fue de 10 que está aquí, ¿sí? Y acá vamos en este caso a calcular la velocidad de corte, 0.179, parece que eres la velocidad de corte. Bueno, aquí no he puesto, ¿no? Pero aquí es 0.179. Calculamos a través de la fórmula de velocidad de corte. Y luego el índice de inestabilidad. Con este índice de inestabilidad vamos al gráfico de Shields y observamos que el valor, al leer el diagrama, va al 0.058, ¿sí? Y calculo con el valor con la fórmula, calculo con esta, me sale este 0.6, ¿sí? Entonces la condición, estamos hablando de que esos valores son diferentes, consecuentemente falso. Entonces la clave es aquí que tengo el valor de Shields del gráfico, lo que hago es nuevamente repetir este valor, tomo acá y continúo. Y con este valor continúo calculando para acá. ¿Sí? Y así voy a ver. Entonces,
el valor final de Shields de I2 era 0.057 y el calculado 0.058, ¿sí? Entonces estamos viendo que todavía no tenemos valores similares aquí, en el telegrama y esta cosa, y vamos. Otra vez 0.057, repetimos acá y continuamos calculando todos los valores. 0.56, 0.57, estamos ya por ahí. 0.56, continuamos acá, calculamos los valores, aplicando las fórmulas y llegamos acá. 0.055, 0.56, todavía nos falta algo más. Vamos acá, o sea, este valor lo colocamos de nuevo, recalculamos y al final vamos a ver. Y vamos a observar que estos dos valores ya van a prácticamente son iguales, ¿sí? Entonces, al ver que son iguales, vuelta lo que hago es recalcular con 0.05 para ver qué pasa. Entonces, tengo el valor de 0.66 y vamos acá. Entonces, 0.5, 0.5, 0.5, entonces los valores hemos igualado. Al final, el valor tal sub 0c es de 0.66, ¿sí? Entonces, con esto, pues simplemente lo que hemos hecho es una forma de iterar y obtener este valor, que sería el valor, en este caso, del esfuerzo, en este caso, el valor del esfuerzo cortante, que nosotros necesitábamos calcular, ¿de acuerdo? Entonces, es otra forma de calcular iterativamente en lo que es hidráulica fluvial para calcular los esfuerzos cortantes, en este caso. Sí, entonces, ustedes pueden ver, es muy fácil esto, pues simplemente hay que continuar y aplicar las fórmulas. Entonces, hasta aquí hemos cumplido con el literal 1. El esfuerzo cortante, ¿no es cierto? Hemos obtenido en este caso el esfuerzo cortante. ¿Sí? El tirante y la iniciación del movimiento también hemos calculado. Entonces aquí tendremos en este caso, ¿qué será? El esfuerzo cortante nos hemos calculado, se queda 0.66, el tirante hidráulico corresponde a 0.833, la velocidad de corte corresponde a 0.080 y el índice de inestabilidad o el número de Reynolds corresponde a ¿qué? Corresponde a 643. Entonces, este es prácticamente, en este caso, los valores que nos pide en este caso nos pide pues el problema, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ahora, claro, aquí también podemos hacer, lo que interesa aquí un poco es que yo puedo esto trabajar y hacer con diferentes temperaturas. ¿Por qué temperaturas? Porque yo puedo decir muy bien, voy acá al gráfico de Shields, realmente lo que me varía aquí, por ejemplo, en Reynolds, ¿qué me varía en función de la temperatura? Va a variar lo que es la viscosidad cinemática que estamos aquí, ¿sí? El diámetro va a ser el mismo, la velocidad de corte va a ser lo mismo, o sea, no tengo problemas ahí. Lo que va a tener problemas es de aquí, en función del elemento o disminución de la temperatura del agua. Consecuentemente, lo que aquí estoy indicando es que si yo aumento la temperatura o disminuyo la temperatura para aumentar o disminuir Reynolds, ¿sí? Implica de que a partir de un cierto valor, vamos a ver acá, prácticamente el esfuerzo cortante, este es el mismo en todos sentidos. O sea, ya no cambia, ¿no? Si ven acá, ¿sí? Entonces, en este ejercicio también puedo demostrar que a partir de tal o cual número de Reynolds o índice de inestabilidad, el valor del esfuerzo cortante va a ser prácticamente constante, o sea, una línea recta. Es por eso que les había indicado anteriormente que algunos autores solamente toman el gráfico hasta aquí, ¿sí? Y otros pues tenemos acá, por ejemplo. Entonces, ¿pero qué? Porque supuestamente ya a partir de este valor ya esto va a ser horizontal. Sí, por eso es que muchos autores toman el gráfico, como ustedes pueden ver, inicialmente les indiqué dos gráficos de Shears que tienen el mismo forma, uno a este valor y hasta acá, ¿sí? Entonces, de esta manera hemos resuelto la primera parte del ejercicio. Luego, ¿qué es lo que hemos hecho? Seleccionar ya los valores, en este caso que dije acá. Los valores hemos seleccionado. Entonces, estamos aquí. Sí, entonces, por lo tanto, ya con esto hemos seleccionado los valores y esos son los que nosotros vamos a utilizar para los siguientes cálculos, ¿sí? Ahora lo que nos está pidiendo es la naturaleza del contorno y el coeficiente, en el caso de la C de Chiassi, ¿no es cierto? Entonces, igual, criterio considerando el número de Reynolds, velocidad por el diámetro, viscosidad cinemática, ¿sí? Entonces, en este caso, el Reynolds o índice de inestabilidad es este valor, ¿no es cierto? Que es el mismo de aquí. Les ven que hemos calculado de aquí, ¿no es cierto? Hemos calculado, ¿ya? Entonces, el mismo que dice, es el mismo valor del índice de instabilidad. Por lo tanto, nos encontramos que con la naturaleza hidráulica de contorno rugoso. ¿Por qué contorno rugoso? Porque si ustedes van a la teoría anteriormente, decía que para hacer contorno rugoso, el número de Reynolds tenía un valor entre tal o cual valor. Entonces comparamos con ese rango y vamos que el número de Reynolds está dentro del rango que define que el contorno es rugoso, ¿sí?
Al ser rugoso nos implica que aquí también el índice, en este caso el coeficiente de Chiasi, el coeficiente de energía de Chiasi, en este caso se llama el coeficiente de energía, también está relacionado con lo que es al final lo que es la rugosidad de Mani. Que se acuerdan la fórmula de Mani, ¿no es cierto? ¿Qué parte corresponde al chasis? O sea, C es igual, en este caso ustedes dan a qué significa el coeficiente de chasis, ¿no es cierto? Al final del día, chasis está en función de qué? Está en función del número de Mani. Al final, ¿no es cierto? Mani. Entonces, implica lo que es la rugosidad, o sea, la aspereza del material por donde circula el agua. Y esa aspereza nos da también lo que es, en este caso, la energía o la pérdida de energía. En este caso, no es lo mismo que un flujo recorra por un sitio que prácticamente no sea rugoso y un sitio donde esté cantidad de material y que tenga esas dos funciones de produzca, en este caso, pues, pérdida de energía. En este caso, influye muchísimo lo que es el coeficiente de Manning. Por eso vamos a ver, después hemos de ver cómo calculamos N de Manning, tomando en cuenta las características de un río. Bueno, entonces, por lo tanto, dice aquí, esa fórmula es otra de la fórmula que nosotros utilizamos también en caso de nosotros en la hidráulica fluvial, ¿sí? Entonces dice de contorno rugoso. Entonces, en este caso, K dice K es igual a C2 por el diámetro, ¿sí? Entonces, K es un factor, acuérdense en que K queda igual, que K también es igual a 1 sobre N, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que era igual a K? ¿O de qué significaba K? ¿Se acuerdan? ¿Sí? O sea, K es el coeficiente de, ¿cómo se llama? De Strickler, ¿se acuerda? Y esto es inversa de Manning, ¿se acuerda? Entonces, aquí estamos hablando. Entonces, pero dentro de la hidráulica, K también es igual a 2 veces el diámetro del material. Entonces, calculo con esto y tengo el valor de K en este caso, ¿sí? Bien. Entonces, aquí, pues, también aquí hay una condición, en este caso, que B por K sobre la viscosidad tiene que ser menor a 5 y calculo este valor de acá, ¿sí? Entonces calculo en este caso B por K sobre la velocidad. Me sale este valor de aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, entonces con eso vamos a ver qué significa toda esta situación de acá. Ya, entonces con este valor que hemos calculado aquí, 1271, vamos a continuar. Dice, nos encontramos con valores de 1271, ¿cierto? Por lo tanto, es de naturaleza contorno rugoso, ¿sí? Es decir, un poco hemos visto acá con el valor de en este caso de el número de Reynolds o índice de instabilidad que está en contorno rugoso, pero también con el valor de en este caso de K en función del diámetro, calculamos esta relación y también nos ayuda a decir que estamos dentro de un contorno rugoso. Entonces hemos comprobado más o menos por dos partes que está dentro de un contorno rugoso, de acuerdo a la teoría que hemos visto anteriormente. Y lo que necesitamos conocer es la fórmula, en este caso el coeficiente de Chiesi, ¿sí? De Chiesi, coeficiente de resistencia también que se llama, ¿sí? Al ser rugoso, entonces ya empleamos la siguiente ecuación. Dice aquí, para un canal muy ancho donde el radio hidráulico se hace igual al tirante. O sea, la condición es esta, por si acaso. Si no, pues tenemos que aplicar otra fórmula, ¿sí? Ya, entonces, ¿qué dice? Esta es otra fórmula que nosotros debemos tener. No está en la teoría, sí, pero en los problemas vamos resolviendo y vamos a aparecer más formas. Entonces, ¿igual a qué es? 18 logaritmo de 12 por radio sobre 2 de, en este caso, el diámetro material. Entonces, esto calculamos, tenemos todos los datos posibles que, ¿sí? Aquí tenemos datos y se nos sale igual el valor de 50, ¿sí? Entonces, el valor de 50, entonces ese es el valor, en este caso, el C de chasis, coeficiente de chasis, ¿sí? Entonces, hemos calculado. Ahora vamos a calcular, en este caso, eso nos pedía, ¿no es cierto? Ya tenemos este valor de chasis. Ya. Ahora vamos a ver qué es lo que es la velocidad crítica y el gasto específico, en este caso crítico, que corresponde a este. En este caso, esta es la ecuación, esta es la chasis y en este caso es la ecuación de chasis, no, pero en función de la velocidad. La velocidad crítica es igual al coeficiente de chasis multiplicado en este caso por la raíz del radio hidráulico y la pendiente. Entonces, todo esto, radio hidráulico, en este caso, ¿se acuerdan ustedes de esta igual a Y? Porque eso se calculamos anteriormente, sacamos ya la respuesta, ¿no es cierto? ¿Sí? Estamos hablando exactamente de esto.
¿sí? Entonces reemplazamos y tenemos el valor de la velocidad crítica en este caso. Ya calculamos la velocidad crítica. Como hablamos de caudal específico crítico, entonces generalmente lo transformamos en caudal específico, ¿no es cierto? Con caudal específico, esta fórmula tenemos la fórmula de hidráulica general. Reemplazamos valores, siendo este Y, tenemos un valor de caudal crítico en este caso de 1.070 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Claro, aquí sería por cada metro, ¿no es cierto? Faltaría esta parte porque es caudal crítico específico, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera vamos calculando todos los parámetros que hemos tenido. Entonces, ustedes pueden ver, hay fórmulas que nosotros utilizamos de la misma hidráulica que hemos ido viendo y que ahora pues ya es parte de nuestros estudios. ¿De acuerdo? O sea, es un problema resuelto de todas partes, ¿no es cierto? Para que ustedes vean que no solamente es la teoría, sino también es la práctica ya en cálculo, ¿no es cierto? Ya. Continuación del problema, dice el espesor de la subcapa rugosa. ¿Se acuerdan ustedes que teníamos que ver de la subcapa rugosa? También había unos límites en la cual se definía en función de rellenos lo que es la capa rugosa, ¿no es cierto? En función del coeficiente de resistencia. Entonces, bien, dice el espesor de la subcapa rugosa influencia en el coeficiente de resistencia. Vamos a ver aquí. Hago el siguiente razonamiento en función de las características de los parámetros calculados y de los límites que se ponen en este caso dentro de la parte teórica. Dice, cómo las paredes se comparten, como las paredes se comportan, ¿no? Se comportan hidráulicamente rugosas, hemos visto, ¿no es cierto? Por lo tanto, el espesor de su capa viscolaminar no existe, ¿sí? Porque la rugosidad del fondo, aquí estamos, es tan grande que produce vórtices turbulentos cerca del fondo y la velocidad del fondo no depende de la viscosidad. Esto dice también la parte teórica, ¿no? En este caso, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que poco regresarnos a la teoría para poder interpretar estos valores. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes que teníamos que la espesor de la capa rugosa estaba en función de que estaba un valor dado de aquí, o sea, había una forma de valor dado y en función del número de reinos, también acá? ¿Sí? Calcular. Entonces, esta espesor de la capa rugosa que nos daba acá. ¿Y cuándo era la capa, digamos, rugosa igual a un valor dado? También estaba dado en la teoría, ¿cierto? En la primera parte. Ya. Entonces, por lo tanto, dice, la influencia del coeficiente de resistencia con el espesor de las capas laminares es 0, por lo tanto, C es igual a 50.3. Entonces, esto hemos calculado anteriormente y es el valor dado. Pues que la rugosidad es bastante alta, entonces, consecuentemente, la subcapa laminar no existe. ¿Por qué no existe? Porque primeramente, vamos a ver, si es que la subcapa laminar existiera, si es que hubiese habido una cantidad de ¿qué? De sedimentos que puedan estar acá retenidos o detenidos, en este caso, en el fondo del cauce. Sí, formando una pequeña capa donde se llama la subcapa laminar. Pero dice que la mayor parte que está en una turbulencia bastante fuerte. Aquí dice, ¿no es cierto? Se produce turbulencia. Entonces, ¿qué está? Estos prácticamente están así. Y al producir turbulencia, ¿existe qué? Existe una gran cantidad de ¿qué? De rugosidad. Es un choque entre partículas y el agua que está acá. Entonces existe una gran pérdida de energía, ¿sí? Y una rugosidad bastante fuerte. Entonces, por lo tanto, esa subcapa laminar prácticamente no existe o no existe, es cero, ¿no? Porque está todo las partículas de movimiento. Es lo que está explicando aquí, ¿de acuerdo? Ya. Ahora, pues, la última parte que nos está diciendo dice la velocidad crítica usando la fórmula de masa. Bueno, esto he puesto a fórmula de masa porque la fórmula de masa también es utilizada muchas veces en muchos estudios de hidráulica fluvial y la fórmula de masa no es más que este valor de aquí, ¿sí? O sea, en función del diámetro y en función del radio hidráulico. Entonces, si ustedes ven el diámetro, el diámetro de la partícula tenemos dado acá y el radio, en este caso, pues el radio es igual a Y. Al ser igual a Y, reemplazamos el valor de Y y sacamos la velocidad crítica. Y esa velocidad crítica podemos comparar con la anterior crítica calculada para ver qué pasa. Es que tenemos un rango, dice 1,09, y vamos a ver cuánto hemos sacado la crítica por arriba. Velocidad crítica, ¿sí? 1,28,4. Y acá 1,09. Entonces, es un poco, quiero verles por qué puse esto, porque no solamente, como les digo, en hidráulica fluvial, los valores no son, pues, o sea, así tan exactos, así por esta fórmula es la que vale, la que no vale, pero
los rangos deben estar cercanos en este caso para que las formas sean aplicables, porque estos autores lo hicieron, es igual investigar otra cosa y lo que hacen es relacionar otro tipo de variables para calcular en este caso. En caso, vea, usted aquí se calcula igual función de Chessy y lo que es el radio hidráulico y la pendiente. Acá calcula el diámetro y el radio hidráulico. No tome en cuenta el pendiente. Entonces, de esta manera está solucionado el problema que les había planteado y el que nosotros realmente cuando calculamos, en este caso, lo que es la iniciación del movimiento de una partícula. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí se entendió? Sí, profe. Ya. Entonces, verán aquí, existe esto está en la plataforma. Para que ustedes hagan su trabajo de fin de semana. ¿Sí? Estamos acá. Entonces, con este, digamos, este es ya parte del capítulo que nosotros nos tocaba ver esta semana, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, aquí está algo similar, les he puesto algunos datos y que ustedes lo contesten, lo consulten. Todo está en el material didáctico por si acaso, más lo que se ha puesto aquí en las láminas y por supuesto esto está contenido en algunos, digamos, sí, pues de material didáctico y en la parte de la bibliografía, ¿sí? Que he sacado de muchos libros, de algunos papers, toda esa cosa. ¿De acuerdo? Bien, entonces si no existe alguna pregunta, pues continuamos para la siguiente clase. ¿Alguna cosa más? No. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya. Entonces, no sé si ahí ven. Ahí mira, ¿están mirando ahí o no? Sí. Ya. Esto no. A ver cómo estoy. Aquí estoy, aquí estoy. Ya, ahí estamos. Ahí estamos, ¿no? Bueno. Entonces vamos a ver, en este caso, la siguiente parte, ¿sí? Lo que se llama resistencia hidráulica y formas de lecho. Ese es otro tema, como ustedes pueden ver, pues vamos partes, ¿no es cierto? Es decir, la situación en este caso, cómo van dándose los fenómenos en el río, ¿no? Sí, entonces ya sabemos inicialmente, ya sabemos cómo podemos nosotros estimar, en este caso, lo que es la iniciación de un movimiento en una partícula a partir del cual se da la erosión. Entonces, si es que yo quiero pues tomar acciones en que un cauce natural no hay erosión, pues ya puedo saber a qué parte de lo que es el sedimento, en este caso, o qué parámetro hidráulico debo mantener o debo aumentar para que esa partícula no se mueva o no se erosione, ¿sí? Entonces, esto tenemos que tener bastante claro las cosas. Ahora, la hidráulica fluvial, claro, hay muchas cosas más, pero vamos a ver lo que es en este caso, lo que es la resistencia hidráulica y formas de lecho, ¿sí? Esto hemos visto ya inicialmente un poco general en lo que es la formación, lo que es los meandros, en lo que es en este caso las sinuosidades de los ríos y al final pues se da en este caso lo que es el anastosamiento de los ríos que se llama en este caso, ¿sí? Como les digo, pues ahorita está presentada una propuesta para hacer unos estudios con una empresa china, no me acuerdo cómo se llama la empresa, para hacer lo que es un estudio de la línea de transmisión. Hasta ayer me dijeron que todavía no estaban que posiblemente llamaban en esta la próxima semana para ver si es que se hacía el estudio, la consultoría
que está planteado. Y exactamente estamos hablando de estas partes de acá. O sea, el estudio está contemplado la parte inicial de lo que es erosión de cuencas y lo que es, pues, digamos, lo que es llegada de sedimento al río, y también esta parcita de lo que es existencia hidráulica de las formas de derecho. ¿Por qué? Porque lo que están ellos hablando es que ciertas redes, en este caso lo que son la red eléctrica, pues comienza en Chorrillos, que es Guayaquil, aquí más o menos, se da la vuelta más o menos así, y llega en este caso a Perú, acá, Aguas Verdes. Entonces aquí están ubicadas diferentes torres, conocemos nosotros las torres. Entonces muchas de estas torres están atravesadas, en este caso, mejor dicho, sí, pues están atravesadas por ríos, grandes ríos, Daule, no sé, por acá el Daule, acá algunos ríos, ¿no? El Cañar y así sucesivamente. En la serranía no mucho, y acá en la costa igual, continúa acá. Entonces lo que ellos quieren saber es exactamente si es que está la torre ubicada aquí y el río está pasando cerca a esto, quieren saber exactamente si es que el río es de este ancho, así, y pongamos que la torre está por aquí, cerquita, no, aquí está la torre, ya. Entonces quieren saber si es que alguna vez el río podría estar por acá, ¿sí? Entonces quieren saber esta área de divagación del cauce del río, ya. Y quieren saber también si es que hasta este punto de esta torre, cuántos sedimentos llegó acá, cuánto de sedimentos llegó acá, y si existe este proceso que se llama de meandraje o anastosamiento del río. Entonces, esta situación lo van a hacer lo que se llama un estudio multitemporal, que ustedes más o menos, bueno, inicialmente lo hicieron una cosita pequeñita que les mandé a hacer del río Napo y porque si fueras un caso un poco estudio más completo, le dijera, a ver, sáquenme la fotografía aérea del río Napo o del Guaguarico, desde, yo qué sé, desde el año más antiguo hasta el actual, para ver por dónde nomás alguna vez estaba el río. Ustedes lo calcularon incluso, entonces lo que interesa al geólogo va a ser esto, y lo que ellos me están pidiendo son los caudales máximos que se produjeron aquí, para ver si es que hasta dónde llegaron estos niveles, y también la cantidad de sedimentos que van a, para saber de qué, para saber de qué, si es que las torres están ubicadas en zonas de anastosamiento de los ríos, ¿sí? ¿Para hacer qué? Para proteger o a su vez mover esta torre más acá. Exactamente. Eso es el trabajo que está presentado para hacerlo, de acuerdo a la reunión que tuve con los señores de la compañía china. Entonces, miren ustedes, como les digo, pues lo que acabamos de ver ustedes en clase es lo que ustedes ya conocen y también algún rato pueden participar en los estudios, ¿sí? Entonces, esto no se da, y al menos que yo sepa, en ninguna universidad se da esta hidráulica, ¿no es cierto? Ni en la Politécnica Nacional, porque yo tuve profesores de la Politécnica Nacional que me dieron a mi hidráulica en la central. Bueno, entonces esto ustedes ya conocen. Entonces ustedes pueden ver ya que lo que estamos viendo, si bien es cierto, yo les he dado la parte teórica, hemos hecho un ejercicio, esas cosas, pero ya en la realidad es lo que necesita el país, por ejemplo. Y esto entra en lo que es incluso gestión de riesgos, ¿sí? Gestión de riesgos, instrumentos. Entonces, las cosas que les estoy dando no es cosas que simplemente por cumplir la tarea de dar como docente, sino es algo real que se aplica en la vida cotidiana. Y esto cuesta, como dice, conocía un pana, que esto cuesta billete, ¿no? ¿Sí? Y ya, entonces esto ya lo conocemos, ahora estamos trabajando en este tema, ¿sí? Ah, claro, y lo otro que le acabo de decir, es el capítulo que exactamente acabamos con ustedes viendo ahora, es que después de estos estudios se va a hacer un recorrido de campo y se va a definir en qué sitios están erosionándose y cómo produce el inicio de la erosión en esos cauces donde están erosionándose, ¿sí? ¿Y qué voy a aplicar ahí? Exactamente el principio de lo que se llama en este caso la iniciación del movimiento, con muestreos, ¿sí? Está planteado eso. Entonces, con eso, pues yo sabré exactamente cómo yo puedo atacar a esta erosión para estabilizar. Y si se ve que la estabilización o sea, es muy costosa, entonces lo único que hace una comparación entre lo que puedo yo proteger el cauce, el margen del río, a retirar la torre un poco más alejada de esta. ¿Fuera de qué? Fuera del área de divagación del río. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, miren ustedes, ahí hay compagina muchos estudios de todas las situaciones. Entonces, aquí no estoy haciendo yo ninguna clase de colocar líneas de alta tensión. Yo no soy eléctrico, ¿no? Pero miren la parte
hidrología, la parte hidráulica, no, la más, en este caso la aplicada, utilizamos acá, ¿sí? Y por supuesto, si en caso de que fuera acá de construir obras de protección, pues utilizaríamos de hidráulica general. Entonces, es aplicable a nuestro medio lo que estamos viendo, ¿de acuerdo? Entonces, solamente eso les quiero hacer ver. Entonces, entre eso aplica yo, ¿por qué hablo de esto? Exactamente, en este capítulo se trata de esto. Vamos a estudiar esto de aquí. Esto vimos muy general, ahora vamos a ver muy puntualizado, que se llama en este caso las formas del hecho. ¿Qué formas nomás tiene el hecho? Cómo se comporta aquí el flujo en esas formas del hecho, especialmente en función del número de fru, si vamos a ver, ¿sí? Tipos del hecho, toda esa situación y calcular exactamente toda esa situación. Entonces, si bien es cierto, la eólica aplicada es bastante compleja, pero lo que tratamos aquí es de tratar de tener lo más claro posible, por lo menos los conceptos básicos y la aplicabilidad cotidiana que se da acá. Bien, vamos a continuar. En unos 5 minutos se acaba esto y regresaríamos. Ya. Entonces aquí vamos a ver igual como siempre la teoría. Primero la parte teórica, ¿no es cierto? Entonces decimos que el régimen fluvial se produce generalmente en ríos naturales, por supuesto, ¿no? Ríos naturales con regímenes de flujo turbulento, tranquilo y turbulento rápido. Exactamente. Entonces un régimen fluvial ya podemos decir que inicialmente habíamos dado el concepto que es un régimen fluvial, ¿cierto? Sabemos las partes del régimen fluvial, cómo se conforma y cómo balance en el tiempo. Pero en este caso estamos hablando, siempre vamos un poco a estudiar más lo que es causas en ríos naturales. O sea, naturales, en río que está normalmente que existe en la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces dice, se produce, ¿no? Dice, entonces, con regímenes de tipo flujo turbulento, ya hemos visto que explica turbulencia, también hemos visto lo que es la rugosidad, hemos visto un poco lo que es la cociente de resistencia. Ya, turbulento, tranquilo, por supuesto, en un río muy tranquilo, quiere decir un flujo subcrítico, y un turbulento rápido, ¿no es cierto? Turbulento y rápido, es decir, turbulento quiere decir mucha turbulencia y velocidades altas, es que es rápido. De acuerdo con la clasificación de Robertson, ¿sí? Robertson, en este caso, y Rose. Aquí dice, cuando el régimen es tranquilo, fru menor que 1, sabemos, ¿no es cierto? Y si el régimen es rápido, fru mayor que 1. Y cuando 1 es 1, va a ser en este caso flujo crítico, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya tenemos un resumen prácticamente cuando es un régimen tranquilo y cuando es un régimen rápido o súper crítico. Por lo general, nosotros les hago una pregunta. ¿Para qué tipo de flujo diseñábamos un canal? ¿Alguien me puede contestar? Un flujo que sea laminar. No. ¿Para qué tipo de flujo diseñamos un canal? ¿Quién más está aquí? No está, ¿cómo se llama? Jacqueline no ha venido, ¿no? No. Tonino, ¿está Tonino aquí? Sí, profe. A ver, dime, ¿para qué tipo de flujo diseñamos un canal? Para un flujo. A ver, si diseñaríamos para un flujo crítico, te pregunto. ¿Te acuerdas lo que era un flujo crítico relacionado a la curva de energía? ¿Te acuerdas? Hablamos de gasto crítico, Sí, profe, creo que era para un flujo crítico. energía mínima. Entonces, flujo crítico, ahí habría flujo crítico, flujo subcrítico y flujo supercrítico. Aquí está, ya nos dice clarito que el flujo